Gracias, Alejandro, un gusto tenerte acá. Bueno, digamos como que yo te hice una introducción, si vos querés, al tema que hoy yo creo que mucha gente debe estar pensando, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Sí, yo creo que es un día particularmente especial hoy porque es el día, ¿no es cierto?, que se está votando el presupuesto para el año 2019 y realmente ojalá que esto sea un cambio realmente significativo para siempre, porque digamos la Argentina siempre ha tenido problemas por el déficit fiscal. O sea, tuvimos 2 hiperinflaciones, numerosos default, crisis cambiarias. A veces el detonante puede ser algún otro detalle, pero en realidad siempre es porque tenemos una debilidad fiscal y un déficit fiscal infinanciable. Digamos, o sea, en la convertibilidad éramos más prolijos porque no emitíamos dinero para financiar el déficit fiscal, pero sin embargo lo financiábamos con deuda y año tras año acumulando deuda, bueno, llegamos a un nivel donde no pudimos pagar la deuda y entramos en default, o sea, también un tema fiscal y aparte hubo una maxi devaluación, ¿no es cierto? Muchas veces va vinculado el tema de la crisis cambiaria con el mal manejo fiscal. Hay un vínculo que hay economistas que a veces no lo saben analizar muy bien, pero claramente cuando uno tiene un déficit fiscal importante, eso genera déficit de cuenta corriente, los famosos déficits gemelos, fiscal. Aclara lo que es, porque mucha gente no sabe Claro, qué es. una La diferencia entre déficit fiscal y distintos. déficit de cuenta corriente. Claro. Y después el tema de los déficits gemelos, ¿no? Claro. Déficit gemelo quiere decir que hay esos dos tipos de déficit, que están los dos al mismo tiempo. Claro. Y superávit gemelo es que hay superávit en ambos, fiscal y de cuenta corriente. ¿Y el déficit de cuenta corriente? Claro, el de cuenta corriente es que el país como un todo está consumiendo más de lo que produce. El país como un todo. Entonces está importando más de lo que exporta y está consumiendo más de lo que produce. Entonces se está endeudando con el resto del mundo y está aumentando la deuda externa. Tiene un parentesco con la balanza comercial. Sí, pero es un cálculo un poco más amplio, porque no solo los bienes y servicios, sino también van los intereses y el movimiento de capitales. Pero entonces, si uno tiene un déficit de cuenta corriente, que es balanza comercial y pago de intereses, si yo tengo eso, el resto del mundo me tiene que estar prestando plata para poder seguir teniendo ese déficit. Si no, de un día para el otro lo tengo que cerrar y es lo que nos pasa ahora. Ahora lo que nos ha pasado este año es que el mundo ha dicho, yo no les voy a financiar más ese nivel de vida por sobre lo que están produciendo a los ¿Te puedo argentinos. interrumpir? Sí. Porque yo, por ejemplo, cuando arrancó este presidente, la verdad, yo lo voté y me deslumbró, porque en un lapso de tiempo muy breve terminó con los holdouts, bajó un poco el déficit fiscal. Se unificó el mercado cambiario. Unificó el mercado cambiario, hizo varias cosas que, bueno, va. Y después me dio la sensación que se echó a dormir la siesta, es decir, que dejó que las cosas, el laissez-faire, laissez-passer de los franceses, ¿no? Dejó que las cosas pasaran y como que ya estaba casi todo solucionado y bueno, ahora, porque no es una ingenuidad pensar de que el mundo iba a seguir prestándonos infinitum sin que dijeran, bueno, hasta acá llegamos nosotros. ¿No fue una ingenuidad eso? En mi opinión, digamos, conociendo la historia económica de la Argentina, uno sabía que eso era muy difícil que pudiera continuar, digamos. Porque hay un punto que es que también cuando uno estudia las crisis de la Argentina, hay un factor que decíamos el déficit fiscal. Cuando el déficit fiscal, que no lo terminamos de explicar, el déficit fiscal es cuando el gobierno gasta más de lo que recauda. El gasto público es más grande que la recaudación y entonces en ese caso hay que financiarlo o con emisión o con aumento de deuda del gobierno. Entonces ahí lo que aumenta es la deuda pública. Y entonces, digamos, el gobierno pensó
que por el solo hecho, digamos, de que era un gobierno pro mercado, donde se iban a respetar los derechos de propiedad, las reglas de juego, se iban a eliminar todas esas cosas extrañas que teníamos en el gobierno anterior, bueno, el mundo iba a confiar y nos iba a dar tiempo. El problema es que la Argentina ha fracasado muchas veces y no ha respetado las reglas muchas veces. Entonces, digamos, los inversores son muy susceptibles y bueno, no nos dieron ese tiempo, está ¿no es bien. cierto? No, está muy clara la explicación tuya. El punto es este, digamos, cuando uno tiene, te explico por qué yo pensaba que esto no era muy sostenible el endeudamiento a muy largo plazo permanente. Porque cuando uno tiene un déficit fiscal de más de 4.4 puntos del PIB, la historia argentina dice que hemos caído en crisis. O sea, las 30 y pico de crisis que tuvimos en los últimos 100 años o 200 años, nos dicen que si vos llegás a un déficit fiscal de 4 puntos, mira, no hay mucha manera de... Y esta iba a ser la primera vez que íbamos a poder zafar de eso, bueno, en principio. Bueno, ahora, no pudimos. Ahora venía de todas maneras, convengamos que la crisis fue muy bien administrada. Sí, es cierto, sí. Eso, lo reconozco. Pero como yo soy un retorcido, quisiera acercarte una pequeña reflexión, y es la siguiente. Hace ya más de 100 años, Bell inventó un aparato que se llama teléfono, ¿no? Y que se lo viene utilizando muy bien, de distintas maneras, de ese aparato negro a esto que tenemos ahora, que es tan pequeño. El teléfono sirve para llamar por teléfono a Washington y decir, che, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien, no? Y de Washington dice, no, viejo, si en 30 días no te acomodás mejor, no te podemos seguir prestando. Pregunto, ¿no hubo ninguna comunicación desde que le dieron plata al gobierno hasta el momento en que le dijeron, basta, hasta acá llegamos nosotros? No, sí, Caputo se enteró, digamos, a principios de este año. En enero, diciembre, ya se había enterado de que la Argentina no iba a poder colocar más deuda. Y bueno, y de ahí empezaron a tratar de arreglar un poco, pero la cosa se vino Porque más. Fue presentado como que me acaban de llamar de Washington y me dicen que no nos dan un peso más, algo así, tenemos que hacemos ahora. La verdad que me parece que ellos sabían que tenían unos límites de los cuales no podían pasar. Acordemos que también la sequía fue una cosa, digamos, un shock imprevisto, digamos, muy Pero que venía del año importante. pasado. Sí, pero no sé si la magnitud estaba en las cuentas, ¿no es cierto? Y sí, la cosecha gruesa había arrancado en diciembre y había terminado en marzo, y este lío se armó en abril. Quiere decir que ellos ya sabían que la cosecha le iba a tirar 5.000 millones o 6.000 millones menos de pesos. Y hay otro factor, ¿sabes qué, Rubén? Que no medio imponderable, es cuánto quieren atesorar los argentinos de dólares. Y el máximo que puedan, si el peso no tiene valor. Sí, pero a veces, digamos, y eso entonces, bueno, pero cuando las cosas van bien no es tan así. Entonces eso también es medio... A principio de año, no sé, digamos, quizás no se notaba tanto. Entonces eso también fue otro factor que agravó el... Entonces lo importante, volviendo al tema, digamos, de importancia del día de hoy, ¿no es cierto? Digamos, es que es una de las pocas veces en la historia argentina que se está planteando un presupuesto con un equilibrio primario, es decir, que un déficit cero, ¿no es cierto? Un déficit primario cero. Y eso es muy importante para la Argentina, digamos, muy importante porque justamente, digamos, evitamos lo peor, que son esas crisis que generan pobreza. O sea, la pobreza en Argentina no ha disminuido porque a cada crisis se deteriora la distribución del ingreso, porque la gente que tiene recursos tiene mecanismos para zafar, digamos, de la pérdida de poder adquisitivo, porque, bueno, sabe manejarse con el sistema financiero, tiene propiedades que no se desvalorizan tanto, sabe manejarse con el dólar, etc. Pero la gente de bajos recursos, cuando viene una crisis, queda en la lona y entonces se deteriora más la distribución del ingreso y se deteriora la pobreza. Entonces, un punto importante para realmente de base para ir corrigiendo lo de la pobreza es no tener más crisis. Y para no tener más crisis, lo fundamental es no tener más déficit fiscal. Entonces, es importantísimo el paso que se está dando si se aprueba el presupuesto y entonces es una cosa importante.